Ningún problema. Muy bien, fantástico. Bueno, me alegro. Hace algunos años era más difícil de instalar. Por suerte eso lo mejoraron. Bueno, empezamos. Están viendo mi pantalla. Clase número 2. Ya empezamos con el cartelito. Ahí está, admitir. Bueno, voy a ir medio rápido porque esta clase es medio pesada. Así que, nosotros vamos, ya dijimos, el lenguaje de programación que vamos a usar como ejemplo durante toda la cursada es Python. No es el único lenguaje, pero es el lenguaje que nosotros elegimos porque nos gusta mucho, porque es fácil de aprender como primer lenguaje. Y, a ver, cuando ustedes eh, aprendieron a hablar y a escribir el idioma español en la primaria, en algún momento tuvieron que estudiar la sintaxis y la gramática del idioma español, porque el idioma español, si bien es un idioma, en cierto sentido, es un idioma hablado, es un idioma pensado para los humanos, eh, nada, más allá de eso, es un idioma que tiene reglas más o menos estrictas. Esas son las reglas de la gramática, ¿se acuerdan? Sujeto, predicado, todo eso. Este, bueno, nada, todos los lenguajes, todos los idiomas que hablamos los humanos tienen más o menos reglas, pero todos tienen reglas. Bueno, los lenguajes de programación también tienen reglas, que también lo llamamos sintaxis y gramática. Bien, el lenguaje Python, como es un lenguaje de programación, tiene reglas y me parece importante, más allá de que por ahí es medio aburrido, lo lamento, empezar a hablar un poquito de cuáles son las reglas básicas que dicen cuando un programa escrito en Python está bien escrito o está mal escrito. ¿Por qué? Porque después, cuando nosotros cometamos algún error escribiendo un programa en Python, el intérprete nos va a mostrar un mensaje de error horrible y nos va a decir un montón de cosas y tenemos que poder entender esos mensajes de error. Porque es lo primero que se van a cruzar cuando empiecen a programar. Mensajes de error por todos lados. Entonces, está bueno empezar sabiendo cuáles son las reglas básicas. Así que vamos a empezar por eso. Vamos a usar como ejemplo un programa en particular que es muy parecido al programa que escribimos la clase pasada. ¿Se acuerdan? Que yo lo tengo acá, lo tengo acá en un archivo sumaquad.py que yo escribí en un editor de texto. ¿Cómo era esto? Así, así, ahí está. Ese mismo programa que yo tengo acá en la Filmina, acá está en mi editor de texto. La única pequeña diferencia es esta función que no me entraba en la Filmina, iría acá arriba. Pero como no me entraba y no es tan importante, en la Filmina quedó afuera. Pero nada, es importante la función quad porque acá invocamos a la función quad y tiene que existir. ¿Qué es lo que hace este programa? Es el mismo programa que hicimos la clase pasada que calculaba la suma de los primeros n números cuadrados. ¿Se acuerdan? Hacía la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i al cuadrado. Y para lograr eso, arrancábamos con una variable suma que valía 0, después hacíamos un ciclo, ¿se acuerdan? Eso fue lo último que hicimos al final de la clase pasada. No se preocupen si no entienden perfecto cómo funciona este programa, porque justamente es lo que estamos ejercitando en este momento. Un ciclo en el cual voy sumando a este valor, le voy sumando el cuadrado de i, hasta que llego a n y devuelvo el resultado. Y acá, al final de todo, yo imprimo un texto que dice suma, dos puntos, y acá está la invocación a esta función, usando como valor particular de n el valor 5. O sea que yo quiero sumar los primeros 5 cuadrados. 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado. Eso es lo que quiero que me dé. Para que ustedes me crean que esto funciona,
voy a abrir una consola y voy a invocar al intérprete de Python, Python 3, espacio, y le pongo el nombre del archivo, sumaquad.py. Pongo Enter, y por suerte esto funciona y me imprime que la suma de los primeros 5 cuadrados es 55. Pero bueno, no importa, más allá de eso, lo que me interesa que evaluemos de este programa es qué es lo que hace que sea un programa válido. Porque fíjense que si yo, por ejemplo, saco ese 2 puntos de ahí, por ejemplo, me equivoqué y me olvidé de poner un 2 puntos ahí. Ahora yo lo voy a ejecutar y justamente el intérprete me dice error y me dice sintaxis inválida y me lo marca con una flechita. Justo ahí te equivocaste. Bueno, ¿qué es lo que hace que la sintaxis sea inválida? Eso es lo que vamos a ver ahora. Bien. Entonces, lo primero que vamos a notar que existe en cualquier programa escrito en Python son nombres o identificadores. Por todos lados hay nombres de cosas. Por ejemplo, suma cuadrados es un nombre. N es un nombre, suma es un nombre, i es un nombre, range es un nombre. Bueno, todas las cosas que están marcadas en rojo ahí son nombres de cosas. También los llamamos como identificadores. Perdón, Brian, que repita qué cosa en particular. Me perdí el mensaje. Profe, ¿puedo preguntar algo? Sí. En range vendría a ser tipo como int. No te preocupes, ahora en un ratito vamos a hablar de la función range dentro de algunas filminas. Ya vamos a ir a esa función. Bueno, Brian, si querés que repita algo, avísame qué en particular. Porque me lo perdí, perdón. Bueno, cualquier cosa puede ser un nombre. Hay algunas reglas en particular que dicen cuándo un nombre es válido y cuándo un nombre no es válido. Por ejemplo, el nombre suma, ¿es válido? Sí, es válido. ¿Por qué? Porque cumple, básicamente son estas reglas. Un nombre válido tiene que empezar con una letra mayúscula o minúscula. O sea, la primera letra, el primer carácter del nombre tiene que ser una letra mayúscula o minúscula o un guión bajo. Las siguientes letras del nombre tienen que ser minúscula, mayúscula, números o guión bajo. Esa es una regla muy simple para determinar si un nombre es válido o no. ¿Qué significa todo lo que dice ahí? Todo lo que dice este programa. Bueno, no te preocupes, Brian. No quiero detenerme a hacer el seguimiento de este programa porque justamente es lo que vamos a ir ejercitando de a poco a medida que avancemos en la clase. No te preocupes. Una pregunta. ¿Me Sí. cambia si a algo lo llamo de la misma manera, pero uno de los nombres empieza con mayúscula y la otra con minúscula? Mira, acá hay ejemplos, justamente. Por ahí con esto se responde tu pregunta, si no, decime. Fíjate, este nombre, suma cuadrados, por ejemplo, yo podría haber elegido ponerle suma guión bajo cuadrados, suma cuadrados con la C mayúscula I, o empezar con la S mayúscula, o guión bajo, o empezar con un guión bajo porque es válido, porque acá dice que podés empezar con un guión bajo, poner todo en mayúscula, nada, poner un número ahí, suma cuadrados. Ahora que lo estoy pensando, creo que tu pregunta no está respondida acá. Y la puedo responder muy fácil de esta manera. O sea, tu pregunta es, si yo acá pongo una C mayúscula, ¿este programa va a seguir funcionando? Esa era tu pregunta, ¿no? Sí, esa era mi pregunta. Bien, la respuesta es que no. Cuando yo ejecute este programa, me va a decir que no está definida, no hay ningún nombre definido en el programa que sea suma cuadrados con la C mayúscula. Y si bien el nombre es válido, este es un nombre válido, pero yo estoy intentando invocar una función que se llama diferente. Entonces, la respuesta es que en Python los nombres distinguen mayúsculas y minúsculas. Bien. Ahora, ejemplos de nombres inválidos. 2 suma cuadra. ¿Por qué es inválido ese? Porque empieza con un número. Porque empieza con un número y no puede empezar con un número. ¿Por qué es inválido? Suma cuadra guión guión del dos. medio. Porque el guión es un guión del medio. Y en este caso es inválido porque Python no tendría forma de distinguir si yo estoy queriendo escribir un nombre completo, suma cuadra guión 2, o quiero calcular el resultado de
una variable que se llama suma cuadra y restarle 2. Por eso es que el guión no se considera válido como parte del nombre, porque sería ambiguo. ¿Y este que está acá? Def. Porque es una palabra reservada. Bueno, está bien. Eso que está ahí, def, muy bien, es una respuesta correcta. Hay algunas palabras, si ven la palabra def, en principio uno diría, cumple con todas las reglas. Cumple con todas las reglas. ¿Por qué es inválida? Bueno, porque Python se la reserva como una palabra reservada. No puedes usar la palabra def como nombre de ninguna cosa porque es una palabra reservada. ¿Cuáles son las palabras reservadas? Esas que están ahí. Nada, no hace falta que se sepan la lista de memoria, ¿bien? Nada, pero sepan que hay algunas palabras, en algún momento Python les puede llegar a tirar error porque justo le pusieron de nombre a una variable, no sé, or. Bueno, no puedes ponerle or como nombre de una variable. Mala suerte. ¿Por qué algunas están en rojo? Las que están en rojo son las que están acá. Def, for, in y return. Nada, las marqué en rojo para que vean que algunas palabras reservadas justo las estamos usando en este programa, pero no las estamos usando como nombres. Las estamos usando en el lugar correcto. Ahora vamos a ver por qué. Profe, perdón, tengo Sí. una consulta. ¿Es importante el estilo de escritura? Porque tengo entendido que si empezás la función o una variable primero con minúscula y después la segunda letra con mayúscula, creo que se llama camel case, ¿puede ser? Sí, correcto. Entre todas estas variantes, tu Sí. pregunta es, ¿hay alguna que sea más preferida respecto de la otra? Y la Claro, o buena respuesta es que práctica o algo así. sí. En Python se prefiere esta forma. ¿Por qué? Bárbaro. Por convención. Toda la gente que programa en Python se juntó y dijo, che, ¿sabes qué? Nos gusta, o no sé, los creadores de Python dijeron, esa es la convención que usamos en Python. Pero de todas formas no hay nada que te impida usar cualquier otra variante. Bárbaro. Pero si querés ser considerado como un programador respetable en la comunidad de Python, tenés que escribir con la convención de arriba. Cuando escribimos figuran resaltadas, eso ayuda si tenemos dudas. Claro, en el editor de texto, acá, las palabras reservadas me las pinta en rojo automáticamente. Entonces, si yo a esta variable, en lugar de ponerle suma, le pusiera or, bueno, justo or no. Bueno, no, por ahí mi editor de texto no se da cuenta también. Si le pusiera return, sí, qué sé yo, no importa. Depende del editor de texto que uses. Bueno, ¿qué más? Otras partecitas de este programa, además de que está lleno de nombres por todos lados, además, ahí yo estoy marcando en rojo que este programa en algunas partecitas tiene expresiones. ¿Qué es una expresión? Lo dijimos la clase pasada. No sé si se acuerdan. Una expresión es, voy a decirlo informalmente, es un cacho de código que cuando se ejecute, el intérprete va a evaluar esa expresión y va a producir como resultado un valor. Por ejemplo, 2 más 2. 2 más 2 es una expresión. El intérprete lo evalúa y produce como resultado 4. Bien, es muy simple el concepto. Entonces, esto es una expresión, 0, produce como resultado el valor 0. Es más, creo que lo tengo acá. La expresión 0 produce como resultado o como valor resultado el valor 0. Suma más quad i, atención, lo que produce como resultado depende del estado. ¿Qué es el estado? ¿Se acuerdan que a medida que Python va ejecutando el programa, el intérprete lleva en la memoria una tablita que dice, la variable suma vale 0, la variable i vale 8, o lo que sea que valga, no importa. Esta tablita es lo que llamamos el estado de computación, o más cortito, el estado del programa. Entonces, dependiendo de cómo sea el estado, el resultado de esta expresión va a ser diferente. Por ejemplo, si suma vale 0 e i vale 1, entonces el resultado de esto es 1. En cambio, si suma vale 1 e i vale 2, el resultado es 5. Bueno, estoy diciendo algo que es medio obvio, pero más vale que lo dejemos en claro.
Hay distintos tipos de expresiones, pero no solamente eso, sino que las expresiones pueden ser muy simples, como por ejemplo esta que está acá, es una expresión simple, y además las expresiones pueden estar compuestas por subexpresiones. Por ejemplo, esta que está acá, que es esta que está acá, la misma que está ahí, suma más quad i, es una expresión que a su vez, esto que está acá es una expresión, es la expresión i. Y esto que está acá también es una expresión, quad i. Y esta que está acá, la de más afuera de todo, también es una expresión. Es una expresión formada por subexpresiones. Lo mismo con range, esta que está acá, que es esta que está acá, y lo mismo con esta que está acá. ¿Bien? Es una expresión que adentro tiene expresiones más chiquititas. ¿Por qué menciono esto? Porque es importante entenderlo para entender cómo hace Python para evaluar el resultado de la expresión. Para evaluar el resultado de esta expresión, ¿qué es lo que va a hacer Python? Python primero va a evaluar el resultado de la expresión de más adentro. La i en ese caso. Primero se fija, che, ¿cuánto vale i? I vale 8. Ah, bueno, entonces esto va a ser equivalente a calcular el cuadrado de 8. Después va a evaluar el cuadrado de 8. Bueno, el cuadrado de 8 es 64. Bueno, listo, entonces reemplazo todo esto por 64. Y después, bueno, se fija cuánto vale suma y le suma eso para evaluar la expresión de más afuera. Bien, hay distintos tipos, como dije hace un rato. Además de que pueden ser simples y compuestas, hay expresiones de distinto tipo. La expresión más pava de todas es lo que llamamos una expresión literal. Literal la llamamos así porque básicamente el resultado de una expresión literal, por ejemplo, 0, es literalmente lo que dice la expresión, el número 0. Entonces, el resultado de la expresión 0 es el número 0, el resultado de la expresión 1 es el número 1, el resultado de 5 es el número 5, y el resultado de esta que está acá, si bien no es un número, el resultado es la cadena de texto suma 2 puntos. Porque es literalmente lo que dice ahí. Y esto está relacionado, bueno, no lo dije, pero una expresión produce un valor como resultado, y ese valor, como cualquier valor en Python, va a estar asociado con un tipo de dato. Eso ya lo vimos en la clase pasada. Hay distintos tipos de datos. Hasta ahora nosotros conocemos los números enteros, que los podríamos decir que son análogos a los números enteros del mundo de la matemática. Los números de punto flotante, float en la jerga de Python, bien, int en la jerga de Python son los números enteros, float en la jerga de Python son los números de punto flotante, que son análogos, no son exactamente iguales a los números reales. Y cuando nosotros escribimos un número, ¿cómo sabe Python si esto es un número entero o un número de punto flotante? ¿Qué piensan? Claro, el punto. Si no tiene un punto es un número entero, y si tiene un punto es un número de punto flotante. Fin. Tan simple como eso. Y por último, las cadenas de texto, que en la jerga de Python se llaman str. ¿Por qué se llaman str? Por la palabra string, que en inglés significa cadena o cadena de texto, no importa. Las cadenas, esto creo que no lo había dicho en la clase pasada, las cadenas de caracteres nosotros las podemos escribir con comillas dobles o con comillas simples. Es lo mismo, podemos elegir lo que más nos guste. Esto que está acá es una cadena vacía. Es una cadena que no tiene ningún carácter. Comillas, comillas. Y esta también. Es la misma cadena, escrita de otra manera. Y esto que está acá es porque Python me permite, además de usar comillas simples y comillas dobles, hay una tercera forma de escribir una cadena de texto, que es usar triples comillas. Ok. O sea, empiezo la cadena con 3 comillas y termino la cadena con 3 comillas. ¿Por qué me permite hacer eso Python? Bueno, porque a veces, voy a
Y también lo puedo hacer con comillas simples o con comillas dobles. ¿Por qué me permite Python hacer eso? Bueno, porque hay veces que yo quiero escribir cadenas que ocupan más de una línea. Por ejemplo, qué sé yo, quiero escribir un poema o la letra de una canción. Y resulta que si uso las comillas simples, o sea, las comillas o las dobles comillas simples, voy a poner un ejemplo acá. Esta es una cadena perfectamente válida, pero esta, o la Enter, si yo aprieto Enter ahí para hacer una línea nueva, sin cerrar la comilla, ahí ya a Python no le gusta. En cambio, si yo arranco la cadena, arranco la cadena con 3 comillas, escribo hola y aprieto Enter, y escribo qué, y aprieto Enter, escribo qué tal, y cierro la cadena con 3 comillas, el resultado es una cadena de texto que ahora Python me lo muestra de una manera medio rara. Después vamos a hablar, más adelante vamos a entender por qué me lo escribe de esta manera. Pero básicamente, esta es la misma cadena de texto que esta, pero escrita de una manera diferente. Nada, sepan que las cadenas de texto hay muchas formas diferentes de escribirlas, pero en el fondo el resultado es el mismo. Es un tipo de dato str. Una pregunta. Sí. Ponele que yo quiero escribir una cadena de texto que diga suma 2 puntos y el resultado de suma cuadrado o una variable adentro de un string. ¿Cómo se hacía en Python? Lo vamos a ver dentro de 3 o 4 clases. Ok. Perdón, no quiero adelantarme con los temas. No, pero era con llaves, ¿no? Sí. Sí. Ya lo vamos a ver. ¿Con 10 comillas es válido? No es válido. Es o una comilla o 3 comillas. Son las dos opciones. Sí, buenos días. ¿Puedes usar primero llaves, comilla simple o doble? No. No, si empezás con comilla doble, terminá con comillas dobles. ¿Qué sería más recomendado? ¿Usar las comillas simples o las dobles? Es a gusto del consumidor. Profe, lo que le respondía a Brian, no, a Tobías, el tema de que si quiere poner comillas dentro de la cadena de texto, entonces utiliza otro tipo de comillas al abrir la cadena, Claro. Y después las cierra con esas mismas comillas, pero las pone adentro. Claro, si yo quiero decir algo como me llamo Diego, esta cadena que está acá, o sea, yo quiero representar una cadena que adentro tiene comillas. Esta cadena es inválida en Python. ¿Por qué? Porque no entiende, pero acá empieza la cadena y acá termina, ¿cómo es? Entonces acá me tiró error Python. Pero esta cadena yo la puedo escribir muy fácil poniendo comillas simples, usando comillas simples para representar la cadena. Y si yo quiero usar comillas simples adentro de mi cadena, tengo que usar comillas dobles afuera. Si yo quiero usar comillas simples y comillas dobles, puedo usar las comillas triples. Bueno, no importa. Ya está. No quiero hablar más de cadenas. Por ahora. Vamos a hablar un montón de cadenas en el curso. Si pones un carácter con comillas simples, cuenta como char. No sé qué es un char. Ya está, voy a dejar de responder preguntas. Bueno, ¿qué más? Otro tipo, o sea, ya vimos que hay expresiones literales. ¿Bien? Otro tipo de expresiones, una variable. N. Cuando Python se encuentra con la expresión n, ¿qué es eso? Y bueno, para evaluar esa expresión, Python va a suponer que hay una variable n en el estado de la computación, en el estado del programa. Python va a suponer que tiene que haber una variable n que esté asociada a algún valor. Bien, y el resultado de esa expresión va a ser justamente el valor. Tan simple como eso. Es bastante pavo lo que estoy diciendo, pero es eso. A partir de ahora, nosotros vamos a ver que van a aparecer estos cuadritos. Este cuadrito dice, básicamente es una manera formal de decir, bueno, ¿cómo hace Python para detectar que una expresión es de tipo variable? Bueno, cada vez que Python se encuentre con un nombre, esto es un nombre, esto es un nombre, esto es un nombre, bueno, eso es una expresión de tipo variable. Por ahí no quedó medio claro, pero va a quedar claro en las próximas filminas. Bueno, y esto es lo mismo que dije recién. Python se encuentra con la expresión n. Bueno, ¿qué hace? Se fija cuánto vale n en el estado, el resultado es el valor. Tan simple como eso.
Vamos complejizando un poquito los tipos de expresiones. Esta expresión que está acá es una operación. ¿Cómo sabe Python que esa expresión es una operación? Porque tenemos una expresión a la izquierda, un operador en el medio y una expresión a la derecha. Expresión, operador, expresión. ¿Bien? ¿Cómo hace Python para evaluarlo? Bueno, primero evalúa la expresión de la izquierda, después evalúa la expresión de la derecha y después evalúa la operación. ¿Qué tipo de operadores hay? Bueno, sumar números. Bien. N más 1, si n vale 5, me da como resultado 6. Concatenar cadenas que usa el mismo operador. El mismo operador más tiene distintos usos según los tipos de datos, pero el resultado de esto es la cadena AB. El operador asterisco sirve para multiplicar. ¿Bien? O también para repetir una cadena, una cantidad de veces. Este que está acá no lo habíamos visto. El operador asterisco asterisco, ¿qué hace? Potencia. Bien, es la potencia, es n al cuadrado. Es la forma en Python de escribir n al cuadrado. Atención con esto. Bueno, esto sí lo vimos en la clase pasada. Básicamente, 2 por 3 más 1, el resultado es 7 porque los operadores tienen lo que se llama un orden de precedencia. ¿Qué significa orden de precedencia? Que cuando Python se encuentra con una expresión de este tipo, no lo va a evaluar en cualquier orden. El operador asterisco tiene más precedencia que el operador más, con lo cual, esto Python lo ve como si fuera así. No importa, o sea, también si escribo 1 más 2 asterisco 3, esto también, Python lo ve así. Porque el operador asterisco tiene más precedencia. Si yo quiero cambiar el orden de precedencia de los operadores, puedo usar paréntesis en cualquier lugar. Estoy diciendo obviedades, de nuevo. 14 barra 4 me da 3,5. Y creo que, no sé, creo que esto se los habían dejado de tarea en las prácticas, así que estoy spoileando el resultado de la tarea. 14 barra 4 me da 3. ¿Qué significan estas dos cosas? ¿No es una división entera? Claro. Este operador me da el resultado de la división de dos números. 14 dividido 4 me da 3,5. Y el resultado, bueno, va a ser un número entero si el resultado es entero, y va a ser un número de puntos flotantes si el resultado es un número real, digamos. Pero a veces, a mí me interesa saber cuál es el resultado de la división entera, porque cuando yo hago 14 dividido 4, esto es 4 por 3 me da 12, y 14 menos 12 me da 2. ¿Bien? Bueno. Esto que está acá es el resultado de la división entera. Y eso es lo que hace el operador barra barra. El operador barra barra me da el resultado de la división entera. Y este que está acá es el resto de la división entera. Y eso es lo que hace el operador por ciento. También conocido como el operador módulo. Módulo. No confundir con el módulo de un número. O sea, nosotros en español a veces llamamos el módulo de un número al valor absoluto. Acá no, en inglés la palabra módulo significa resto de la división entera. Por eso a este operador se lo llama operador módulo. Bien. Otro tipo de expresión. Seguimos complejizando las expresiones. Esto que está acá, o más simple mejor, este que está acá, quad i, es una expresión y en particular es una llamada, es una invocación a una función. Cada vez que Python se encuentra con una expresión, paréntesis, y después una lista de expresiones separadas por coma, y cierro paréntesis, entonces Python interpreta eso como una invocación a una función. Ya está, no hay mucho más que decir que esto. Nada, Python va a invocar a la función quad y lo que sea que devuelve la función quad, eso va a ser el resultado de la operación. Acá hay otro ejemplo. Y acá hay otro ejemplo.
¿Bien? Y acá hay otro ejemplo. Esto que está acá, ya en un ratito vamos a hablar de la función range, pero también range es una función como cualquier otra, y ahí estamos invocando la función range. Print es una función, sí. Sí, print es una función. Bueno, ya está, terminamos. Por ahora nos quedamos con estos 4 tipos de expresiones, ya está, listo. Pero el programa, si nos alejamos un poco más, el programa completo está formado por instrucciones. Si yo miro de arriba para abajo en general, en un programa Python, tengo una línea, otra línea, otra línea, otra línea, ¿bien? Líneas de código. En general vamos a decir que cada línea de código es una instrucción. Y Python, cuando ejecuta el programa, va a ejecutar una instrucción tras otra, en secuencia, de arriba para abajo. Ejecuto la instrucción, la primera instrucción, después ejecuto la segunda, después ejecuto la tercera y así. Y además, con las instrucciones, lo que sucede es que hay algunas instrucciones que son simples, como por ejemplo esta que está acá, suma igual a 0 es una instrucción. Esta que está acá también es una instrucción, return suma. Y hay algunas instrucciones que son compuestas, que adentro tienen instrucciones, otras instrucciones. Por ejemplo, esta instrucción que está acá, for y no sé cuánto, en realidad es una instrucción que está compuesta por esa línea for y además todas las instrucciones que están acá adentro. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Y lo mismo esta que está acá. Ejemplos de instrucciones. Bueno, la instrucción más pava de todas por ahí es esta que está acá. Suma igual a 0. Es una asignación. ¿Cómo se da cuenta Python que esa instrucción es una asignación? Bueno, porque dice nombre igual expresión. Nombre igual expresión. Pregunta. ¿Eso que está ahí es una asignación? ¿No es inválido? ¿Por qué? Porque no le asignas nada. No. Por Es el inválido, nombre pero de por otra razón. por el nombre de la variable. ¿Cuál nombre? Ese. ¿Esto que está acá es un nombre? No es válido para Python. Para Python, 0 no es un nombre válido. ¿Por qué no es un nombre válido? Perdón, Porque está por ahí sí. definido así. Sí, lo dijimos hace un rato. Un nombre no puede empezar con un número. ¿Se acuerdan? Entonces, eso, si fuera un nombre, sería inválido porque no puede empezar con un número. Entonces, Python me va a decir que esto es inválido. Esa instrucción, y lo podemos probar ya mismo si quieren, 0 igual a suma, me va a decir error de sintaxis. Bueno, nada, me lo está diciendo de otra manera, pero me está diciendo no podemos asignar un valor a algo que es literal. Me está diciendo esto que está ahí es un literal. No puedo asignarle algo a un literal. ¿Bien? Bien. Y acá fíjense que esto es válido porque, y cumple con esto, porque fíjense, acá tengo un nombre y acá tengo una expresión. ¿Bien? Nombre suma, expresión suma más quad i. Es muy común, es más, lo estamos viendo acá, es muy común que yo quiero agarrar una variable y a esa misma variable sumarle otra cosa. Por ejemplo, tengo x igual a 0. Tengo x igual a 0 y de repente yo quiero decir x igual a x más 1. Es re común que aparezca eso en algún programa. Es tan común, o no importa, x igual a x más 10, no importa. La idea es que yo quiero modificar el valor anterior de x y sumarle algo. Bueno, es tan común que hay una forma, un atajo para escribir esa misma cosa, que es la siguiente. X más igual 10.
El resultado es el mismo. Bien, pero son atajos. O sea, Python, cuando Python ve esto, en realidad lo traduce automáticamente a esto. Bueno, y lo mismo lo puedo hacer con menos. A menos B lo puedo escribir como A menos igual B. A igual A por B lo puedo escribir como A asterisco igual B. A igual a A dividido B lo puedo escribir como A dividido igual B. Entonces, ¿cómo podemos reescribir esto? Escríbanlo pónganlo en los comentarios. Y después suscríbanse y denle like al video. En serio, escríbanlo. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se puede? Bien. Sí, está bien. La mayoría está bien. Vamos a ponerlo acá. Fíjense que yo puedo venir acá a esta línea y cambiarlo por suma más igual y. Fantástico, ya soy un re hacker de Python. Y les voy a mostrar que esto sigue funcionando, ¿no? Sigue funcionando. Muy bien. Esta que está acá, todo esto que está acá, también es una instrucción. Por más que ocupa muchas líneas de código, Python lo interpreta como una instrucción. Y es una instrucción, en particular es un tipo de instrucción que es una definición de función. ¿Cómo se da cuenta Python que eso es una definición de función? Bueno, porque empieza con la palabra reservada def. Y después sigue con todo lo que dice acá. Tengo que ponerle un nombre a la función, suma cuadrados. Después tengo que definir entre paréntesis los nombres de todos los parámetros que recibe la función. En este caso es uno solo, n. Después tiene que haber un 2 puntos, sí o sí, si no va a tirar error. Y después tiene que haber un bloque de instrucciones que puede ser de una o más instrucciones. Con una sangría. Bien, esto es algo específico del lenguaje Python, que no todos los lenguajes lo tienen. ¿Cómo sabe Python cuándo terminó el bloque de instrucciones? Bueno, cuando aparece la primera línea que no tiene la sangría, ahí Python se da cuenta que terminó el bloque de instrucciones. ¿Y cómo tiene que ser esa sangría? Bueno, esa sangría tiene que ser de 2 espacios, por lo menos, o una tecla tab. ¿Vieron la tecla tab del teclado que está a la izquierda de la Q? Bueno, pueden usar esa tecla o apretar la barra espaciadora todas las veces que vos quieras. Pero bueno, si vos elegiste que esta línea tiene 3 espacios, bueno, entonces toda la línea tiene que tener 3 espacios. 3 espacios, 3 espacios. ¿Bien? Si elegiste que son 3 espacios, tenés que poner 3 espacios a todas las líneas. ¿La sangría es necesaria? Sí. Es una regla muy específica del lenguaje Python. Es necesario que pongas al menos 2 espacios ahí, acá. O 2 espacios o un tab. Y les va a pasar mucho que ustedes se equivocan con el tema de la sangría y Python les va a tirar algo que se llama... Miren, me voy a equivocar acá, por ejemplo. Voy a poner este for i. ¿Bien? Esto que está acá. Lo voy a ejecutar. Y van a ver mucho este error ustedes. Indentation error. Bueno, es un error de sangría. La palabra indentation en inglés significa sangría. Y yo siempre trato de hablar en castellano, pero van a ver mucho que nada, a veces se nos escapa y yo digo la indentación. La palabra indentación es una mala traducción de la palabra indentation en inglés. En realidad se dice sangría, pero bueno, nada, a veces se nos escapa. Bien. Bueno, entonces, la definición de la función tiene 2 partes importantes. Esto que está acá es lo que llamamos la firma de la función o el prototipo de la función o la interfaz de la función. Es básicamente lo que dice cómo se llama la función y qué parámetros recibe.
Esa es como la presentación, es la carta de presentación de la función. Hay una función que se llama suma cuadrados y recibe un parámetro que se llama n. Bueno, eso es la firma de la función. O el prototipo o la interfaz. Se llama de diferentes maneras. Y después, esto que está acá lo llamamos el cuerpo de la función. Básicamente es lo que define qué es lo que se ejecuta cada vez que invocamos a esa función. Bien. Otro tipo de instrucción, que es esta que está acá, es la famosa instrucción return en criollo, que en realidad se pronuncia return, pero nada, como no quiero... nada, no sé, no quiero sonar tan pavo, yo voy a seguir diciendo return. En realidad se pronuncia return, pero no importa. La palabra return en inglés o return significa devolver. Entonces, lo que estamos diciendo acá es cuál es el valor de retorno o el valor de devolución o el valor que produce la función. ¿Y cómo se da cuenta cómo reconoce Python esa instrucción? Bueno, la palabra reservada return y después una expresión. Esa expresión puede ser cualquiera de todas las expresiones que nosotros vimos. Y después hay un tipo de instrucción. Atención, estamos viendo tipos de instrucciones. Asignación, definición, return. Y hay un tipo de instrucción particular, y ahí tenemos un ejemplo, que básicamente es una instrucción formada por una expresión. Es medio raro esto, pero voy a dar un ejemplo. Miren este código que está acá. Es una definición de una función y en el cuerpo de la definición tengo 3 instrucciones. La primera instrucción dice 8. Medio raro, ¿no? 8, nada más que 8. Y bueno, no sé, la segunda dice el valor absoluto de esta cosa y la tercera dice la cadena OLIS. Y después, al final de todo, invoco esa función. ¿Qué creen que va a hacer este programa si yo lo ejecuto? Voy a copiar. Voy a hacer, No sé nada porque no tiene ni un print, ni un retorno, nada. def nada, 2 puntos, 8. Y después, nada. ¿Bien? ¿Qué creen que va a hacer? Nada. Vuelvo a poner lo mismo. No va, ni siquiera va a imprimir un 8. No. Bien, bueno, esa es la respuesta correcta, muy bien. Es un programa que no hace nada, justamente por eso le puse nada. Justamente por eso le puse función que no hace nada. Es un programa que no hace nada. Sin embargo, es un programa válido, es un programa perfectamente válido para Python. Porque cumple con que esta instrucción que está acá es una expresión. ¿Qué hace? En realidad, atención, no es que no hace nada. Hace algo. Python evalúa esa expresión cuando ejecuta esa instrucción. O sea, lo único que hace este programa es gastar un poquito de tiempo. Hace trabajar el procesador al cohete. Hace incrementar un poquito la temperatura de la computadora. Nada más, es todo lo que hace este programa. ¿Y para qué sirve eso? ¿Para qué sirve? Bueno, en realidad no serviría para nada, salvo que hay algunas funciones, por ejemplo la función print, que tienen efectos secundarios además de devolver algo. De hecho, la función print, si devuelve algo, no me interesa lo que devuelve la función print. Lo único que me interesa de la función print es que tiene un efecto secundario. Por ejemplo, eso que está ahí sigue siendo una expresión. Y si la función print devuelve algo, ese valor se descarta. No me interesa lo que devuelve la función print. Lo que me interesa es lo que hace la función print como un efecto secundario. ¿Qué hace la función print? Imprime lo que sea que le doy. Bien, bueno, para eso sirven estos tipos de expresiones. Para invocar funciones que tienen efectos secundarios. Bien. Bueno. Ah, y una cosa. Yo podría, por ejemplo, imprimir lo que devuelve
lo que devuelve esta función. En realidad creo que... Ahí está. Bueno, si yo imprimo, porque yo dije, una función siempre tiene que devolver algo. ¿Qué devuelve esta función si yo no puse un return? Yo nunca puse un return. Uy, perdón, me equivoqué, apreté algo sin querer. Si yo no pongo un return, ¿qué devuelve la función nada? Bueno, justamente, yo acá estoy imprimiendo lo que devuelve la función nada. Y me dice none. Bueno, none es el valor que devuelve una función por defecto si yo no le pongo un return. Si no ponemos un return, esa función devuelve un valor especial que representa la nada. Es un valor especial que representa un valor que no representa nada. Es como medio raro. Pero bueno, ténganlo en cuenta porque nos lo vamos a cruzar más adelante, ese valor especial none. ¿Qué hace el labs? Es una función que vimos la clase pasada que calcula el valor absoluto de un número. No hace nada en especial, simplemente calcula el valor absoluto de un número. Entonces, cuando Python se encuentra con este tipo de instrucciones, evalúa la expresión y después descarta el resultado. O sea, este resultado se descarta, esto se descarta, y esto se descarta, y después esto se descarta. Fin. Y otro tipo de instrucción, que es esta que está acá, lo vamos a llamar ciclo definido. El concepto de ciclo lo vimos en la clase pasada. Es una operación que el intérprete o Python lo va a ejecutar repetidas veces. Es cuando yo quiero repetir algo muchas veces. Eso es un ciclo. ¿Por qué se llama ciclo definido? Lo vamos a ver la clase que viene o la otra, no me acuerdo. Así que olvídense por ahora, no importa. ¿Cómo se da cuenta que esto es un ciclo definido? Bueno, porque aparece la palabra reservada for, nombre, in, expresión, y después un cuerpo con una o más instrucciones. Ah, y el 2 puntos. No se olviden del 2 puntos. Fíjense que esto es un nombre válido y esto es una expresión válida. ¿Bien? Bueno, y esa expresión puede ser cualquier cosa, por ejemplo, voy a sacar esto, voy a sacar esto, voy a hacer esto, y voy a hacer for, nombre, hola, in, una expresión, 2 más 2. ¿2 más 2 es una expresión válida? Pregunta, 2 más 2, ¿es una expresión válida? Sí. Sí, cumple con todas las reglas de las expresiones que vimos hasta ahora. Entonces, si yo pongo 2 puntos acá y después pongo print hola, por ejemplo, ¿bien? Cuando yo apreté Enter para que Python ejecute ese ciclo, Python me va a dar un error, en este caso. Sin embargo, la expresión era válida, es una expresión válida. Sin embargo, aparece la palabra clave ahí. El resultado de esa expresión, para que yo pueda ponerla ahí acá en el ciclo, no puede ser cualquier cosa. O sea, un número entero no es válido para que yo ponga ahí. Lo que yo pongo ahí tiene que ser un valor iterable. ¿Qué significa iterable? No se preocupen, lo vamos a ver dentro de 3 o 4 clases. Lo importante es, si quieren algo así, un concepto rápido de algo iterable, es algo que tiene que ser una secuencia de valores, para que yo pueda iterar, hacer un ciclo y repetir una acción por cada uno de los valores de esa secuencia. Entonces, como un valor no es una secuencia, un número digo, un número no es una secuencia de valores, entonces no me sirve poner un número ahí. ¿Qué puedo poner como una secuencia de valores? Podrías poner un string. Bien, está bien. Bien, una string es una secuencia de valores, esto es válido. Y lo que va a pasar ahí es que esta variable hola primero se va a asociar al valor h. Entonces voy a imprimir una h.
Después se va a asociar al valor O. Entonces voy a imprimir una O. Después se va a asociar al valor L, voy a imprimir una L, y después se va a asociar al valor A y voy a imprimir una A. Otro ejemplo es una secuencia literal, que lo puedo escribir con corchetes, por ejemplo. 2, 4, 6, no sé, números pares. Ahí yo le puse hola porque nada, pero el nombre de la variable puede ser cualquier cosa. Bien, entonces primero, la variable se va a asociar con el valor 2 y se va a imprimir. Después se asocia con el valor 4 y se va a imprimir, y así. ¿Bien? Y otra cosa que yo puedo poner acá es el resultado de invocar a la función range. La función range me devuelve una secuencia de números. Repito, puse de nombre hola, no me gusta ponerle hola, pero no importa. Me quedó la hola ahí. En general yo hubiese puesto X, por ejemplo, for X in. Lo voy a cambiar, porque no me gusta. For X in range 8, print X. Ahí está, ahí me gusta más. ¿Qué creen que va a pasar ahí? Si tienen Python, pruébenlo. Abran el intérprete y pruébenlo. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, más o menos. En realidad, va del 0 al 7. Bien. Range 8, bueno, esa es una particularidad de la función range. La función range, lo voy a dejar ahí. Range n me da una secuencia de números que va desde 0 hasta n-1. Es cerrado. Empieza de 0, ¿no? Bueno, vamos a decirlo más genéricamente. Si yo le pongo, puedo arrancar desde un número cualquiera, 2, 8, ¿bien? Esta es otra versión de la función range, AB. Bueno, el rango que me devuelve es cerrado desde A y abierto en B. Bien, o sea, arranca desde 2, pero no termina en 8, termina uno antes que 8. ¿Por qué? Porque los creadores de Python decidieron que esta función era conveniente que funcione así. Así que funciona así. Créanme que es conveniente. Tiene sentido que ese funcionamiento medio raro, al final de cuentas, tiene sentido. Por ahora es medio difícil de entender, pero bueno, nada, créanme que es así. Así que, nada, funciona de esta manera. ¿Por qué el range con una cadena de texto itera hasta el último carácter? Porque no hay un range. Acá no está involucrada la función range. La función range no apareció en ningún lugar. Por eso itera por toda la cadena. ¿Tiene sentido? Acá sí apareció la función range y acá no está la función range. La que tiene ese comportamiento raro es la función range. Bueno, la gracia de la función range, por supuesto, es que yo puedo repetir cosas, tantas cosas como yo quiera. Por ejemplo, puedo imprimir 100 veces hola. Ahí imprimió 100 veces. Bueno, estoy scrolleando para arriba, no lo ven, pero imprimió muchas veces, imprimió hola. Está bien, bueno, nada, ¿querés imprimir 1.000.000 de veces? Bueno, imprimí 1.000.000 de veces. Ay, lo escribí mal. Sigue imprimiendo, ahí le cuesta un poquito. Bueno, creo que le puse un número más de 1.000.000. No me acuerdo cuántos ceros le puse, pero fíjense que este programa tarda un poco más en ejecutarse, y de hecho, esto que está acá, este gráfico azul, me muestra el procesador de mi computadora, cuánto trabajo está haciendo, y ahí está mostrando que está haciendo mucho trabajo. Y este gráfico rojo que está acá, está mostrando la temperatura de mi computadora. Está elevando temperatura. Así que lo voy a cortar al programa. Ah, ¿cómo hago para cortar un programa que se quedó colgado en un ciclo? Control C.
Control C, lo que hice recién fue apretar Control C, por eso me lo muestra ahí esa cosa rara. Yo apreté Control C y con eso corté la ejecución del programa. Bien. Bueno, terminamos con esta parte aburrida del tema de la gramática, así que ya está. Dejo de aburrirlos con esto y pasamos a otro tema. Funciones. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo dije que el concepto de las funciones es central en el mundo de la programación? Todos los lenguajes de programación giran en torno al concepto de las funciones. Entonces tiene sentido que hablemos un poquito más en detalle de las funciones. En general, una función, ya lo dijimos la vez pasada, no voy a dar una definición formal, no me interesa, pero una definición medio informal, una función es como una especie de cajita, f de x, y. Es una cajita que recibe cosas, valores, x e y, los recibe, y me devuelve, produce como resultado otros valores, o otro valor en este caso. ¿Bien? Ese es el concepto de función. Recibe algo, me devuelve otra cosa. Lo que recibe la función lo vamos a llamar la entrada de la función, lo podemos llamar los parámetros de la función, lo podemos llamar los argumentos de la función. Hay una diferencia medio sutil entre qué significan los parámetros y los argumentos. No me interesa entrar en ese detalle, pero dependiendo del libro de texto que ustedes lean, pueden usar parámetros en un lugar y argumentos en otro, no importa. Entonces, x e y son los parámetros o los argumentos de la función. Y lo que devuelve la función es la salida de la función, el valor del retorno o el resultado de la función. Todo esto ya lo habíamos dicho, no es nada nuevo. Ejemplo, nuestra famosa función quad, que está definida acá. Esta es nuestra famosa función quad. Es una función que recibe como parámetro x y me devuelve como resultado x al cuadrado. Fantástico. ¿Cuál es la gracia de la función? Perdón, otro ejemplo. Esta función que está acá, sqrt, ¿qué significa sqrt? Raíz puede ser. Claro, en inglés, square root, que significa raíz cuadrada. ¿Cómo calcula la raíz cuadrada de un número? El potencia un medio. Muy bien. X elevado a la 0.5. Es muy fácil en Python. Lo elevo a la 0.5 y esa es la raíz cuadrada de un número. Bueno, ahí tenemos dos ejemplos de dos funciones. La función que eleva al cuadrado, una función que me calcula la raíz cuadrada, y así puedo inventarme un montón de funciones diferentes. La gracia ¿por qué son centrales las funciones? Porque a partir de que yo tengo funciones pequeñas que resuelven problemas pequeños, como quad y como sqrt, yo puedo juntarlas y conectarlas entre sí y resolver problemas más complejos. Por ejemplo, yo podría agarrar un número x, calcular el cuadrado de ese número, después agarrar un número y, calcular el cuadrado de ese otro número, sumar esas dos cosas, que ya sabemos sumar cosas en Python. Este más lo podríamos pensar como que es una función, en el fondo es una función, pero no importa. Eso me da x al cuadrado más y al cuadrado. Y a eso calcularle la raíz cuadrada, y eso me daría la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Parece medio obvio, pero sin darme cuenta, conectando estas funciones pequeñas, produje un resultado un poquito más complejo, que tiene un sentido ese resultado. ¿Le suena de algo esto? ¿Qué es? La raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Qué es? La norma. Es la norma de un vector en dos dimensiones. ¿Bien? Y sin darme cuenta, estas funciones pequeñas las usé como bloquecitos de Lego, que yo los voy juntando uno con otro y voy armando construcciones más complejas. Y la gracia de eso es que a esta operación medio compleja, a partir de ahora, yo le puedo dar un nombre. Por ejemplo, puedo darle el nombre norma. Yo puedo definir una función norma que recibe x, recibe y me devuelve la norma de x e y, de esta manera. ¿Lo ven?
Y la gracia de todo esto es que esto es algo que con Lego no se puede hacer fácil. No sé si ustedes jugaron mucho con Lego, pero lo que acabamos de hacer acá es acabamos de crear un bloquecito nuevo de Lego, que a partir de ahora podemos reutilizar en cualquier otro lugar del programa. Esto es algo que con el Lego de verdad no se puede hacer. Uy, necesito más fichas azules. ¿Qué tengo que hacer? No, tengo que ir a comprarlos. Tengo que pagar plata para comprar más bloquecitos azules. La gracia de las funciones es que es gratis repetir y reutilizar una función. Una vez que ya está definida la función, ya está. A partir de ahora tengo un bloquecito norma que puedo reutilizar en cualquier lugar del programa. Y esa es la gracia de las funciones. Las funciones son los bloquecitos de Lego a partir de los cuales vamos a armar programas cada vez más complejos. ¿Bien? Por eso las funciones son importantes. ¿Cómo expresar una función en Python? Bueno, volvé con la film. Lo bueno de todo esto, primero, que el video está grabado. Bien, nosotros lo grabamos y lo voy a repetir por si no quedó claro. En el calendario de la materia, no lo tengo acá, creo que lo tengo acá. Si ustedes se suscriben al calendario que yo les mandé, acá ustedes le hacen clic a cualquier clase y acá aparece, bueno, en realidad va a aparecer de una manera diferente, pero no importa. Va a aparecer el link a la grabación de la clase. Y si no, también yo les compartí en el sitio web de la materia, tienen en la parte de material, tienen acceso a las filminas. Si no tienen ganas de ver el video, pueden ir a las filminas. Entonces, esto ustedes lo tienen en la parte, repito, en la sección de material del sitio web. Entonces, vas a esta filmina, que es la clase de hoy, la clase 2, y tenés todo. No puedo volver porque ya me estoy retrasando con los temas de hoy. Perdón. ¿SQRT es una palabra reservada? No. Mirá, acá está, acá acabo de definir esa función. Entonces ahora yo acá abajo puedo poner def norma de xy, los puntos, return y todo lo que dice ahí, sqrt, quad x más quad y. Si no te gusta perdón, sí, está bien. Si no te gusta el nombre sqrt, tranquilamente le podemos poner raíz, ¿no? No sé por qué le puse sqrt de costumbre, tendría que haberle puesto raíz. Bien. Bueno. Ahora bien. ¿Qué es mejor, raíz o SQRT? Es a gusto del consumidor. De nuevo, hay muchas cosas, hay muchos temas que son temas de costumbres y de convenciones y de gustos que no hay una respuesta correcta. ¿Qué es mejor, raíz o SQRT? Si estás programando todo en castellano, por ahí tiene más sentido llamarlo raíz y listo. Lo que pasa es que se usa mucho programar en inglés, porque el mundo habla en inglés. Por eso es que, sí. Perdón, una pregunta. Entonces, o sea, la idea sería mejor usar las palabras en inglés porque si uso español quizás algunas cosas como la ñ pueden afectar el código o no. No, justo la ñ, no sé, por ejemplo, año, qué sé yo. Justo en Python funciona la ñ perfectamente. Así que por el tema de la ñ no vas a tener mucho problema. Entonces da igual, tipo usar en inglés. Python, en particular en Python no vas a tener mucho problema por ese lado. Lo que yo decía es una cuestión de costumbres y de convenciones. Lo que pasa es que dentro de algunos años, cuando ustedes trabajan en alguna empresa, lo más probable es que en esa empresa se programe todo en inglés, porque hoy en día se usa programar todo en inglés. ¿Por qué? Porque después ese código probablemente lo tenga que leer una persona que no habla español. Y esa persona que no habla español, lo más probable es que sí hable inglés. Por esa razón es que se acostumbra a escribir todo en inglés. Y por esa razón yo puse SQRT en lugar de raíz, porque tengo en la cabeza el chip de programa en inglés. Pero de nuevo, si ustedes van a programar con gente en español, tiene sentido que escriban todo en español. De hecho, en este curso no hace falta que escriban nada en inglés. De hecho, nosotros hacemos siempre el esfuerzo de escribir todo en español.
Bueno, ahora bien. Yo dije que hay algunas... a ver, la definición medio informal de función que yo dije hace un rato es una cajita que recibe un valor y me devuelve otro valor. Bien, y eso es válido para esta función. Esa función recibe un valor n y me devuelve n al cuadrado. Esta función recibe un valor x, me devuelve la raíz de x. Esta función recibe dos valores y me devuelve la norma de un vector en 2D. Así que esas funciones cumplen con esta definición. Por eso las llamamos funciones puras. En cambio, o sea, esta idea de función es una función pura. En cambio, hay algunas funciones que no cumplen con el concepto de función pura y esa definición que yo dije. Por ejemplo, la función print. La función print, o sea, una función pura, si yo digo def quad x, dos puntos, x por x, esta es una función pura. Entonces yo puedo decir y igual quad de 2, y después le puedo preguntar cuánto vale y y me dice 4, ¿no? Obviamente, lo que uno esperaría. Bueno. En cambio, uno diría, bueno, entonces yo debería poder hacer esto, porque print es una función como cualquier otra. Y la respuesta es sí, vos podés hacer eso. Pero fíjense que el comportamiento de esto fue diferente. Acá apareció un 2, que antes no aparecía acá, en el medio. Y si yo ahora le pregunto cuánto vale i, ¿qué creen que va a pasar? ¿Cuánto vale i? 2. La respuesta es que i no vale nada. Vale, no me lo está diciendo Python, pero si yo intento imprimir el valor de i, me va a decir none, porque i no es nada. I es el valor especial none. ¿Por qué es el valor especial none? Porque la función print no devuelve nada. A diferencia de la función quad, que devolvía x al cuadrado, no sé, no importa. La función print no devuelve nada. Lo que estoy intentando decir es que la función print no cumple con esta idea de función pura. Es una función especial, es una función que tiene efectos secundarios. ¿Cuál es el efecto secundario que tiene la función print? El efecto secundario es que lo que sea que recibe por parámetro, lo imprime en la consola. Por eso se llama print, imprimir, en inglés. Lo que recibe lo imprime en la consola. Y eso es un efecto secundario. ¿Bien? La función input no la mencionamos todavía, es nueva. Vamos a ver qué hace la función input. También es una función que tiene efectos secundarios. Vamos a poner así es un uso típico de la función input. Le voy a poner dos puntos acá. ¿Bien? Ahí ejecuté esa línea de código y pasó algo medio raro. La computadora se quedó medio trabada, pero lo que hizo fue, primero me imprimió este mensaje. Esto que la función input recibió un mensaje y lo primero que hizo fue imprimir el mensaje. Y después se quedó esperando a que yo le ingrese información, yo, el usuario, ahora yo no soy más el programador, ahora me saco el sombrero de programador y ahora me pongo el sombrero del usuario del programa. Yo como usuario del programa tengo que ingresar algo mediante el teclado. En particular me está pidiendo que ingrese mi nombre. Bueno, está bien, voy a ingresar mi nombre, Diego. Y voy a apretar Enter. Y recién ahora terminó de ejecutarse la función input. ¿Y qué hizo la función input? Lo que sea que yo ingresé por el teclado, lo devolvió como valor de resultado de la función. Entonces, ¿cuánto vale el nombre acá? Cuando yo apreté Enter, ¿qué va a imprimir? ¿Qué va a mostrar? Y Diego. Diego. Nombre es la cadena Diego, porque fue lo que ingresó el usuario.
Bien, bueno, esta función también es una función que no cumple con esa idea de función pura. Es una función con efectos secundarios. ¿Cuál es el efecto secundario? Tiene dos efectos secundarios. Uno es que imprime lo que recibe por la consola igual que print, pero el efecto más importante que tiene es que recibe información del mundo exterior mediante el teclado, cosa que ninguna otra función podía hacer hasta ahora. Entonces, la función input es la forma en la cual nosotros recibimos información del usuario y la función print es la función mediante la cual nosotros le mostramos información al usuario. ¿Bien? Repito esta cosa importante. Las funciones puras no pueden recibir información de afuera ni mostrar información para afuera. La función input puede recibir información del usuario, la función print le puede escupir información al usuario. En particular, como, bueno, esto ya lo dije, las funciones estas que reciben y devuelven cosas las llamamos función pura. Estas funciones las llamamos en particular, o en general las llamamos funciones con efectos secundarios. En particular, una función que no devuelve nada, como por ejemplo print, una función que no devuelve nada, lo pueden encontrar en algún libro de texto que se llama procedimiento. Una función que no devuelve nada. Pero nada, esto lo menciono por si llegan a leer algún libro de texto en algún lugar y hablan de procedimientos. Bueno, un procedimiento en general se lo considera una función que no devuelve nada. Entonces, resumiendo, nosotros esta función quad, voy a salir del intérprete y voy a entrar de nuevo. Esta es una duda que surge muy seguido. Cuando yo quiero implementar la función quad, ¿no? Def quad de... Voy a ponerle quad 1 de x. ¿Uso print o uso return? Bueno, probemos las dos formas. Esta es una implementación de la función quad. Esa es otra implementación de la función quad. ¿Cuál es más correcta? ¿Cuál me conviene? O sea, aparentemente a Python le gustó las dos implementaciones. Las dos están bien, entre comillas. ¿Pero hay alguna diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la segunda es como un convertidor que no te va a devolver nada y la primera es algo que te va a printear algo. O sea, si vos apretás Enter, te va nada más a devolver la primer quad. El segundo no. Si yo hago quad 1 de 3... Ah, me equivoqué. Primero me equivoqué. O sea, ahí sí. Nadie me dijo, pero me equivoqué. Pará. Vamos a hacerlo de nuevo. Porque es X por X. Claro. Me equivoqué. Así que vamos a hacer def quad 2, return X por X. Ahora sí. Entonces, quad 1 de 3, 9, como yo esperaba. Ok. Y quad 2 de 3 también me da 9. Pará, si las dos hacen lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? Que en print simplemente está imprimiendo, pero desde ahí no puede hacer otra operación, a diferencia de return. Exactamente. No te guarda valor. La diferencia es si yo intento hacer algo como esto. Lo voy a probar con quad 2 primero. X igual quad 2 de 3. Yo aprieto Enter. El resultado fue lo que uno esperaría. ¿Cuánto vale X ahora? 9. 9, que es lo que uno esperaría, porque quad 2 es una función pura que devuelve el resultado de x al cuadrado. Eso funcionó perfectamente bien porque quad 2 estaba implementada con return. En cambio, cuando yo haga esto, ¿qué va a pasar? Fue lo mismo que pasó cuando usábamos print directamente hace un ratito. Va a imprimir el 9 y después X no va a valer nada. Exactamente. Esta función imprime de prepo. De prepo muestra el 9 en la pantalla. ¿Y cuánto vale X ahora? None. Bueno, puedo imprimirlo para que me lo muestre bien. X vale none. Exactamente, es nada. Entonces, esta función no devolvió nada. Bien, entonces, la diferencia entre esta función quad y esta que está acá es que esta, la que está implementada con print, lo que sea que produce como resultado,
lo imprime en la pantalla y después ese valor se descarta. Se descarta significa que se pierde, deja de existir en la memoria de la computadora. En cambio, esta otra función implementada con return, lo que produce como resultado lo devuelve como resultado de la función y ese valor yo lo puedo reutilizar en cualquier otro lugar del programa. Bien, entonces, lo que quiero que se lleven es cualquier cosa que yo imprimo, inmediatamente ese valor se pierde, es como si yo lo tirara por el inodoro y tiro la cadena. Bien, se fue, no lo puedo recuperar. En cambio, las funciones que yo implemento con return son funciones puras, y como son funciones puras, puedo realizar cualquier operación que tendría sentido realizar con el valor del resultado. Puedo guardarme una variable, puedo sumar el resultado de quad con el resultado de otra quad, puedo conectar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los bloquecitos de Lego? Bueno, los bloquecitos de Lego solamente tienen sentido con funciones puras, con funciones que devuelven cosas con return. Entonces, ¿no tiene sentido usar print nunca? No. Tiene sentido usar print. Pero solamente en puntos estratégicos del programa. O sea, ¿por qué tiene sentido usar print? Porque en algún momento un programa, en algún momento le tiene que mostrar algo de información al usuario. Si yo no uso print en ningún lugar de mi programa va a ser un programa que nunca muestra nada. Y es medio raro, un programa que nunca le da información al usuario. Puede existir, pero es raro. Entonces sí tiene sentido usar print, pero solamente en los lugares donde vos realmente querés informarle de algo al usuario. Pero en cualquier otro lugar del programa vas a usar return. Y esto es muy importante para los ejercicios de los exámenes y para los TPs. Porque esto lo ponemos así porque es muy común. Y ustedes se ríen ahora y dicen, ah, sí, esto es obvio. Obvio que hay que usar return en todos lados. Pero después ustedes se van a equivocar y van a usar print y nosotros los vamos a retar. No uses print. No uses print innecesariamente. ¿Bien? En algunos lugares sí está bien usar print, pero solamente en lugares estratégicos. Sí, otro uso de print que está bueno es para depurar un programa, eso es cierto. A veces poner un print en el medio del programa para ver qué está pasando está bueno, pero después ese print lo sacás. Bien. Después vos no me entregás el código lleno de prints por todos lados, porque ahí te vamos a retar. Bien. No, ni siquiera comentado, sácalo, directamente sácalo. Nos enojamos si vemos print por todos lados. Bueno. Quiero mencionar además esto. A veces yo dije que una función recibe uno o más valores y devuelve un valor. ¿Puede devolver más de un valor una función? Porque ya vimos que una función puede recibir más de un valor. ¿Pero puede devolver más de un valor? Bueno, veamos un ejemplo. La respuesta es que sí. Veamos un ejemplo. Una función que recibe una cantidad de segundos, por ejemplo, 3600, y me devuelve la cantidad de horas, minutos y segundos. O sea, por ejemplo, si recibe 3600, yo quiero que me devuelva ¿cuánto? ¿Cuántas horas? Una. Una hora, ¿cuántos minutos? 0 minutos, 0 segundos. Creo, ¿no? Una hora, 0 minutos, 0 segundos. ¿Está bien? Bueno, nadie sabe, pero no importa. Supongamos que está bien. Por suerte tenemos a la computadora que puede hacer la cuenta más fácil que nosotros. ¿Cómo sería una implementación de este programa? Bueno, sería algo así. Primero, recibo un solo parámetro que es la cantidad de segundos. Después, calculo la cantidad de horas como segundos dividido 3600, la división entera. Después calculo la cantidad de minutos como el resto de la división entera. No importa si esto no me creen que está bien. Créanme que eso está bien. Es el resto de la división entera con segundos, y después lo divido por 60, después calculo el resto de la división entera, después calculo el resto de la división entera con 600, con 60, y eso es la cantidad de segundos. Lo importante que quiero mostrarles es que ahora yo puedo devolver las tres cosas de esta manera. Return, cantidad de horas, cantidad de minutos, cantidad de segundos, separado por coma. ¿Bien? Esa es la manera en la cual yo puedo hacer una función que devuelve tres cosas.
Ahora, cuando yo invoco a esa función, lo que me devuelve, si yo me lo guardo en una sola variable, va a ser medio raro, porque esa variable va a contener las tres cosas. Una variable que contiene tres cosas es medio raro. Es válido, y lo vamos a ver dentro de un par de clases qué significa eso, pero por ahora en realidad no me va a servir de mucho esto. Esto por ahora no me sirve, tener una variable que contiene tres cosas. Pero otra forma en la que puedo invocar esa función es esta que está acá. Si yo sé que la función me devuelve tres cosas, cuando lo asigno, lo puedo asignar a tres variables. ¿Bien? No sé qué es parámetros por referencia. Sigo respondiendo. Ahí tengo mi función. Y ahora voy a hacer horas, coma, minutos, coma, segundos, igual a HMS 3600. ¿Cuánto vale horas? ¿Cuánto creen que vale horas? 1. ¿Cuánto vale minutos? 0. ¿Cuánto vale segundos? 0. Eso. Ahora yo puedo poner cualquier valor. Y ahora horas vale eso, minutos vale eso y segundos vale eso. ¿Bien? Bueno, y por último, en realidad las filminas siguen, pero lo voy a dejar para la clase que viene. Lo último que les voy a comentar es, hay veces, por ejemplo, no sé, fíjense que acá ya mi programa tiene 16 líneas de código, ¿bien? Y un programa de verdad puede tener cientos y cientos y miles de líneas de código, o cientos de miles de líneas de código, o millones de líneas de código, no estoy exagerando. Y a medida que el programa se va haciendo cada vez más grande, es más difícil de entender, porque imagínate que vos escribís un programa todo re lindo, y después una semana te fuiste de vacaciones y volvés y tenés que leer el código que escribiste hace una semana, no se entiende nada. Pasa mucho eso. Te cuesta entender cómo funciona. ¿Por qué se llama raíz y no SQRT? ¿O qué significa esto? No me acuerdo. Bueno, lo que nos permite el lenguaje Python, y en realidad todos los lenguajes del mundo, nos permite escribir documentación de soporte para poder entender más fácil qué hace el programa. Y en particular, por ejemplo, yo puedo escribir la documentación de cada función por separado. O sea, yo tengo este bloquecito de Lego. ¿Y qué hace ese bloquecito de Lego? Bueno, simplemente poniendo una cadena de texto ahí en la primera línea del cuerpo de la función, yo puedo poner calcula la norma 2D. No sé por qué me sale medio raro el color. Esto es un error de mi programa, de mi editor de texto. La norma 2D de XY. O sea, ese color medio raro, voy a poner... no importa. No importa, olvídense. Ese color medio raro es un problema de mi editor de texto. Pero... creo que... Ahí está. A mi editor de texto no le gusta que use comillas simples. Lo que pasa es que por convención se suele usar comilla triple acá. Pero la comilla simple estaba bien igual. Entonces, una cadena de texto con comillas simple o triple es lo mismo, que yo pongo como primera línea de la función. Por convención se asume que ese texto que vos escribís ahí es la documentación de esa función. Y eso me sirve a mí, cuando yo venga después de mis vacaciones, ¿para qué servía la función norma? Calcula la norma 2D de X. Listo. Entonces, ahí yo voy a entender más fácil y más rápido para qué sirve esa función. O sea que documentación vendría a ser como un comentario que no va a afectar a la función. Sí. En realidad el comentario es algo un poquito diferente. Déjame que diga una cosita. A partir de ahora, vamos a hacerlo acá.
def squad de x, calcula x al cuadrado, return x por x, ¿no? Fíjense, ahí está. Y ahora, lo lindo de esto es que yo puedo, en el modo interactivo, puedo poner help y el nombre de cualquier función, y esa documentación aparece en la descripción de la función. Lo que yo puse como documentación acá, aparece en esta página. Y yo puedo poner help de cualquier función, por ejemplo, print. Y bueno, la función print tiene una documentación bastante más extensa, ¿no? Bueno, se ve feo porque yo tengo la letra muy grande. Ahí está. Esta es la documentación de la función print. Quien sea que programó la función print, escribió este texto como la documentación de la función. ¿Bien? Bueno. Y alguien mencionó la palabra comentario. Bueno, a veces, además de la documentación de la función, a veces tiene sentido escribir comentarios, justamente texto en el medio del código. Nada, por ejemplo, esto lo saqué de la Wikipedia, explicando cómo funciona el código. Pero ese texto que vos escribís ahí, y eso lo podés escribir con el carácter numeral, cualquier cosa que aparezca después del carácter numeral, el intérprete lo ignora. Eso no es código Python. O sea, Python va a interpretar hasta acá. En realidad está ahí. Y vos podés poner el numeral en cualquier lugar. ¿Bien? En cualquier lugar, acá, o acá, o incluso en el medio. Bueno, esto estaba mal, ¿no? Ahí está. Incluso acá. Puedo poner texto y el intérprete va a ignorar todo lo que esté después del numeral. Eso se lo llaman comentarios. Dentro de una o dos clases vamos a hablar de cuándo tiene sentido escribir documentación y cuándo tiene sentido escribir comentarios. Son sutilmente diferentes. Acá hay un ejemplo de una documentación mejor escrita. Como la documentación de la función print que vimos, bueno, nosotros también podemos escribir documentación bien escrita. Y esto es básicamente lo mismo que hacía la función norma, ¿no? Fíjense que digo, ¿qué hace la función? Explico qué representa cada uno de los argumentos. Digo qué devuelve la función. ¿Bien? Cuanto más detallado, mejor. Bueno, terminé. Esto lo vamos a ver la clase que viene. Vayan a las prácticas. Fede, ¿querés decir algo? No. No, bueno, listo. Ahora ya todos saben cómo ir a cada una de sus clases prácticas, así que nos vemos la clase que viene. Adiós. Gracias, profe. Hasta el lunes. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Nos vemos. Chao, gracias, buen fin de